Pues nos complace saludarlos en este día, desearles lo mejor y decirles que los tenemos en el corazón a cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, lugares de trabajo, además a través de nuestras redes sociales, @simplemente Aide Piso TRT, también por supuesto TRT Piso Contigo, y en canal de YouTube, Simplemente Aide, así como también en Facebook. Ustedes pueden compartir con nosotros. Hoy estamos acompañados de el doctor Leonardo Contreras, médico urólogo. Hoy es la sección por más salud del doctor Leonardo Contreras de @LeoUrólogo, y el tema: desgaste laboral en los médicos. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, la verdad que pues nuevamente aquí con ustedes en el programa Por Más Salud, el segmento de salud para la comunidad, con la idea de llevar algunos tópicos, algunas ideas, información a toda la comunidad tachirense y bueno, donde nos oigan y donde nos vean. El tema que hoy queríamos conversar es un tema muy interesante, que poco abordamos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista laboral, que es el desgaste médico, el desgaste laboral, que los americanos hablan como burnout. Es un término general que engloba toda esta situación que nosotros los médicos y en general el personal de salud, pero más los médicos, estamos inmersos en un tema de estrés, de trabajo, de horas incansables seguidas de guardia. Entonces esto pues tiene una repercusión, como es lógico, en el tema laboral, y efectivamente, bueno, los americanos han hecho muchísimos estudios sobre esto y efectivamente hay muchos factores en la cual la pandemia con el tema COVID se agudizó. Para nadie es una mentira, un secreto que bueno, vimos en las televisoras y vimos en las redes sociales. En las redes cómo estaban los médicos agotados, cómo las máscaras los tenían todos con cicatrices. Bueno, esto es parte de un escenario que se agudizó con el COVID, pero no es solamente el COVID. Hay especialidades incluso que son más proclives a este tema de desgaste. Y bueno, quizás también a propósito reciente, lo estábamos comentando fuera de cámara en relación con un tema que suscitó recientemente con un médico en la ciudad capital, formando a un residente en pleno proceso de docencia, de enseñanza en la parte quirúrgica, y efectivamente hubo como un maltrato, un manejo inadecuado de parte del galeno hacia su residente. Y entonces, claro, uno lo ve con una óptica de que, bueno, el tipo lo agredió, que maltrato, sí, efectivamente pudiera haber pasado, pero también quizás cuántas horas estuvo ese cirujano, cuántas horas lleva de guardia, de dónde viene, quizás es el único especialista del área. Sí. O sea, hay una serie de factores que hacen que la persona no lo justifica, porque en ningún momento puede justificar un maltrato hacia una persona, pero sí puede justificar un tema de exceso de trabajo. De exceso de trabajo. De exceso de trabajo, de exceso de horas, de exceso de estrés. Entonces los americanos, bueno, tipificaron esto recientemente, salió una publicación reciente, y bueno, hay algunas especialidades que son muy propensas al estrés. ¿Cuáles? Por ejemplo, los de medicina crítica, o sea, los intensivistas, los de medicina de emergencia, y en tercer lugar, los ginecostetras. Son, en porcentaje, son los que mayor desgaste, de acuerdo a una encuesta de más de 13.000 médicos que hicieron, y efectivamente esas son las especialidades que mayormente tienen desgaste. Quizás nosotros los urólogos estamos un poco abajo, pero quizás con el tema COVID y con el tema de la pandemia, pues estas especialidades se vieron mayormente involucradas, porque el COVID, la emergencia, significa terapia intensiva, significa manejo de un paciente en emergencia, familiares, incluso en el cuarto lugar están los médicos infectólogos, increíblemente, pues uno dice, bueno, los infectólogos, sí, porque los infectólogos en estos últimos 2 años de pandemia tuvieron un papel muy importante a la hora del manejo, porque recordemos que el COVID es una enfermedad viral, una infección viral. Entonces los infectólogos tuvieron un papel, entonces ellos tuvieron un desgaste muy severo
es reforzado por la pandemia, ¿no? Sí, qué interesante conversar hoy en esta sección del doctor Leonardo Contreras, @LeoUrólogoSC, para que ustedes lo sigan en sus redes sociales, en Instagram, ¿verdad? Sí, estamos Leo Urólogo SC, esa es mi red social en Instagram y también en Twitter. En Twitter, muy bien, @LeoUrólogoSC, la debemos tener por allí en un momento en pantalla, pero qué importante el desgaste laboral, porque en términos de pandemia, oye, los héroes de la sociedad en Europa, en América, en todos los continentes, ustedes los profesionales de la salud, pero veíamos cómo en muchas ocasiones se quitaban su tapabocas y se grababan allí llorando, sí, porque llegaba un momento quizás de impotencia frente a una realidad tan dramática, pero también allí está presente la familia. ¿Cómo en el término de desgaste laboral de los médicos se conjuga la parte familiar? Sí, bien interesante, porque aquí entonces empieza esta encuesta que te hablé, este estudio reciente, a dividir las causas, a dividir si eran más en hombres o mujeres. Por ejemplo, el desgaste, evidentemente el desgaste va mayor en las mujeres, porque recuerden que en las mujeres no solamente, si aparte que es medicina intensiva, si es de medicina de emergencia, y aparte si tiene un tema familiar, tienen unos hijos pequeños que no fueron al colegio por la pandemia, que los tienen en casa, y adicional a eso, encerrados. Entonces, el entorno del médico, que aparte que es infectólogo, que es medicina de emergencia, que es mujer, que tiene hijos, que tiene la casa, que tiene que estar encerrados, o sea, entonces en las mujeres fue mayor que en el hombre. Mayor el desgaste que en el hombre. Entonces, sí, hay una serie de factores que lo vamos a mencionar en el transcurso del programa para poder conversar. Bueno, agradecemos, ya nos llegó, lo tenemos aquí tras cámaras, al doctor Francisco Tascón. Ya le vamos adelante, pase, doctor Tascón. Bienvenido, siéntese aquí, ¿cómo está? Buenos días, hola, mi niña, un placer. Encantada. Bueno, la verdad que nosotros pues tuvimos la oportunidad de invitar al doctor Tascón, porque el doctor Tascón, aparte de anestesiólogo, es médico intensivista, y como lo mencionamos, son dentro de los porcentajes, es de los médicos que más están en primera línea de desgaste laboral. En segundo lugar, en el desgaste laboral. Entonces, precisamente lo invitamos para que él nos diera su experiencia propia, porque el doctor Tascón pues vivió la pandemia, la sufrió no solo como persona, sino también como médico. Además está al frente de la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social. Sí, estuve vinculado. Ya no. Bueno, vamos a hablar de eso y muchísimo más. No se parten por Más Salud con @LeoUrólogo San Cristóbal, y se nos incorpora el doctor Francisco Tascón, médico intensivista, anestesiólogo. No se aparten, ya volvemos con más. Por Más Salud con Leo Urólogo, ya está aquí con nosotros el doctor Francisco Tascón, médico intensivista, anestesiólogo. Desgaste laboral en los médicos, adelante. Bueno, fíjate, la invitación al doctor Tascón, como lo mencionamos en el segmento anterior, en relación con su especialidad, que si no está entre el primero y segundo lugar en los médicos en desgaste laboral, burnout, como le dicen los americanos, es un tema pues que apasiona, es un tema nuevo, es un tema, Francisco, que mencionábamos en el segmento anterior en relación con las cosas que han pasado en la pandemia, en el COVID, también en relación con alguna situación que pasó con algún médico reciente en un hospital, que tuvo un tema de acoso a un residente. Pero entonces hablábamos de las situaciones que todos nos atañen, las horas de guardia, la situación familiar, el exceso de burocracia. Por ejemplo, nosotros no lo vivimos tanto en nuestro país, pero hay países como Estados Unidos donde hay un exceso de trámites administrativos, de hacer los informes, de escribir en la historia,
estudia, de hacer los informes médicos, de hacer docencia, de academia, de una sinfín que no solamente significa atender solo y exclusivamente al paciente, sino una serie de situaciones que nosotros como médicos sabemos y que tenemos alrededor, y que tú, con tu trabajo, con tu experiencia como médico intensivista, viviste el COVID de cerca, tuviste activo en el tema del COVID. ¿Qué nos puede decir en relación con el tema COVID y el tema del desgaste? Bueno, muy buenos días. Bienvenido, doctor. Realmente Tacón. agradecido. Gracias a con usted. Leo. Agradecido con ustedes por esta invitación para tratar después de aclarar este punto tan importante. Esto es un síndrome descrito desde hace mucho tiempo, oficialmente desde 1970, no solamente en médicos, sino en estudiantes de medicina y en otros profesionales. Sí. En otros profesionales. Todos estamos expuestos al desgaste laboral por sobrecarga de trabajo o por el estrés. Y los médicos, pues como comentaba Leo, los médicos y más que todo los que estamos en áreas de emergencia, pues estamos más expuestos por esa interacción con el paciente en sus momentos más duros de enfermedad, que es el paciente críticamente enfermo. ¿Okay? Lo vivimos en el COVID y es inherente, está muy mezclado el problema de desgaste laboral con la situación también del sistema de salud. Y hay analogías muy importantes con el problema de Grecia. Cuando Grecia cae en crisis económica, pues se desarrollan un montón de trabajos relacionados con el desgaste laboral. Y nosotros pues no somos ajenos. Para nadie es un secreto que se nos vino la pandemia, y se nos vino la pandemia en el peor momento económico del país, con un montón de carencias. Entonces todo eso, y ya pasando al plano personal, yo le comentaba inclusive a una compañera que tengo en España que es anestesióloga, que ellos tuvieron que ocuparse de las unidades de cuidado intensivo como nosotros lo hicimos aquí. Yo le decía: Luisana, yo voy manejando y me pongo a llorar. Sí. Me pongo a llorar en el contexto de la atención del COVID. Eso es desgaste laboral. Eso ya es depresión asociada al desgaste laboral, que es uno de los aspectos de este problema. ¿Se está consciente o puede ser como cualquier ser humano que uno tú está dices, consciente ¿por qué? y lo sufre, lo ve cuando, y tiene que estar consciente, y esta es la parte importante del programa, para que nosotros, los profesionales de la salud y todos los profesionales en sí, estemos conscientes, tengamos la percepción de que eso nos puede pasar. Y eso nos puede pasar en el ámbito de la depresión, de la autoestima, y también en el ámbito de la despersonalización. Es decir, que yo deje de verte a ti como un ser humano que necesita ayuda y te vea como un problema para mí, como alguien que me está ocasionando un problema, como una carga. Exactamente, esa es la palabra. O sea, sería cuestión básicamente de estar consciente el médico que está sobrecargado, de que está en un ambiente de estrés, que de su especialidad puede ser una de las más estresantes por su condición, de que las condiciones país, situación país, le agregan un fenómeno adicional. Entonces, efectivamente, yo creo que es un tema de hacer el autodiagnóstico y saber, bueno, mira, yo estoy en 5 hospitales, yo estoy en 3 hospitales, yo estoy sobrecargado, o sea, tengo que bajar la carga laboral porque me va a trascender en lo físico y en los pacientes. Entonces posiblemente son esos médicos que de repente tratan mal a un paciente, lo ven rápido, no le paran mucho. Bueno, situaciones de desgaste. Y nuestro sistema de salud pues también es difícil. Quizás hay otros países, como sabemos en Colombia, donde ponen horas. Usted en una hora tiene que ver 4 pacientes y te sacan los números. Entonces eso es desgaste laboral. Entonces yo creo que es un tema de tener también claro el diagnóstico, autodiagnosticarse, tener conciencia, estar claro de que eso nos puede ocurrir y que debe ser tratado, que es importante recibir apoyo. Yo le comentaba a Leonardo que ya nosotros en el año 93 en el Hospital Militar de Caracas, en el posgrado de cuidado intensivo, recibíamos apoyo psicológico. Era parte de la norma del servicio ir a consulta psicológica, porque nosotros pues estábamos sometidos al estrés de tener pacientes críticamente enfermos con una alta tasa de mortalidad, de morbimortalidad, también abordar el plano familiar, etcétera. Entonces eso ya se tenía conciencia de la necesidad de apoyar al personal de salud, a médicos. ¿Eso continúa o ya no existe? Esas atenciones para ustedes profesionales.
realmente aquí no está muy bien estructurado. En Caracas, como política de salud, eso lo vamos a hablar más adelante con relación con el manejo del tratamiento y las recomendaciones, pero como política de salud no está establecido. No está establecido. No está establecido. Debería tener. Debería porque el apoyo psicológico y la terapia que amerita un médico en un ambiente como este, pues es fundamental. Es fundamental. Interesantísimo el tema, desgaste laboral en los médicos. Hoy aquí por Más Salud, el doctor Leonardo Contreras, @neurólogo.sc, y el doctor Francisco Tascón, médico intensivista anestesiólogo. Vamos y volvemos. El tema de hoy, desgaste laboral en los médicos. Estamos por Más Salud con @neurólogo.sc y nos acompaña el doctor Francisco Tascón, médico intensivista anestesiólogo. Una inquietud quedó planteada al aire para el doctor Tascón. Sí, la verdad es que estamos aprovechando la presencia del doctor Tascón, como mencionamos, intensivista e incluso anestesiólogo, con 2 especialidades, o sea, con 2 cargas de estrés que hace que tenga mayor componente. La ventaja que tiene es que es hombre, la mujer tiene mayor estrés, como lo mencionamos anteriormente, por la situación también familiar. Pero bueno, queríamos abordar en este último segmento el tema del manejo, del tratamiento. ¿Qué hacer cuando ya sabemos que tenemos una carga de estrés, cuando ya sabemos, como en el caso tuyo, que estuviste frente a una unidad con tantos pacientes COVID tan graves y una condición de estrés máximo? ¿Qué hacer? Ya hablamos un poquito hace rato del apoyo psicológico. No hay política de salud donde eso se establezca. Quizás en otros países sí existe, pero en el nuestro no. Y nosotros pues quizás consultamos, hablamos con otra persona, hablamos con la familia, pero no tenemos un apoyo terapéutico psicológico como debe ser. Pero aparte de ese tema, Francisco, ¿qué otras medidas, por ejemplo, en tu caso, qué haces? ¿Qué actividades haces? ¿Cómo haces tú para disipar ese estrés, ese desgaste, esa carga? ¿Qué medidas haces tú en lo personal y qué recomendarías a los médicos? Lo que más recomiendan es la recreación. Definitivamente, como en todos los aspectos, nosotros tenemos una ley del trabajo que realmente contempla. En otros países, Leonardo lo comentaba, es mucho más estricto el horario de trabajo. Por ejemplo, en los Estados Unidos o en Colombia es bárbaro la cantidad, la carga laboral. Creo que es peor que la de nosotros. Yo le comentaba a unos colegas que difícilmente yo pueda tener el tiempo de recreación que tengo aquí. Entonces recomiendan fundamentalmente la recreación asociada al deporte. ¿Lo hace el doctor Tascón? Sí, yo soy muy activo en bicicleta. La semana pasada estuvimos en Mérida, en el Collado, subimos al Collado, y eso es lo que se recomienda. Inclusive tenemos grupos de colegas tenemos grupos de ciclistas y salimos, tratamos de compartir. Eso es muy importante que los colegas y el personal de enfermería lo entiendan, que es importante la recreación asociada al deporte. Ayuda bastante a relajar, a quitar esa carga emocional que conlleva la obligación que tenemos con nuestros usuarios. Lo otro es la salida de vacaciones, bajar carga laboral, es importantísimo. Es muy difícil en este contexto, por ejemplo, para enfermería o para los médicos tienen que tener 3, 4. Yo le comentaba a otro compañero que uno sería feliz en un solo sitio de trabajo, donde pudiera, valga la redundancia, trabajar y en la tarde dedicarse a investigar y más tarde dedicarse a la recreación. A la recreación, y a estudiar. Un solo sitio de trabajo para vivir dignamente. Nosotros no podemos hacer eso y tenemos que redoblarnos. Y eso es parte de sobrecarga de trabajo y sobrecarga de estrés laboral y desgaste emocional y desgaste laboral. Sí, efectivamente, en esta encuesta que comenté recientemente, cuando entrevistaron todos los médicos, dicen que efectivamente ellos lo que más hacen, como dice el profesor Tascón, es en relación con el tema del ejercicio y recreación, el deporte y el apoyo terapéutico. Son cosas que son elementales para disipar este tema de estrés, y definitivamente pues yo creo que
estos recursos hay que hacerlos, bueno, tomar conciencia de que esto existe, compartir con la familia. Recuerda que los médicos tenemos una situación que a veces decimos que nuestra casa, la primera casa es la clínica o es el hospital, y es cierto, nosotros pasamos muchas veces casi más tiempo en nuestro ambiente laboral, nuestro trabajo no lo exige, y más si trabajas en 2 o 3 sitios, que necesitas pues mucho más tiempo y compartes menos con la familia, pero quizás acercarse un poco más a la familia, hacer otras actividades. Y bueno, yo creo que esto es un aprendizaje, esto es un tema, como lo comenzamos, que poco hablamos, pero creo que debemos hablarlo cada vez más frecuente, de forma de que esto va en beneficio de nuestros pacientes. Si nosotros no tenemos desgaste o tenemos mínimo desgaste, tenemos más apoyo y hacemos mejores las cosas, el paciente lo va a ser beneficiado. Quisiera tomar aspectos, bueno, de este desgaste laboral, doctor Contreras y doctor Tascón, pero dijo algo allí valioso: si pudiéramos solo trabajar en un solo sitio, pero recordaba el ejercicio de ustedes como profesionales de la salud hace muchos años era en un hospital y en lo privado, más nada, pero ustedes han tenido que diversificarse, muchos profesionales como ustedes han tenido que montar hasta otros negocios que no tienen nada que ver, producto de la situación económica del país y que el sistema de salud público no les brinda un salario digno, adecuado para ustedes poder salir adelante, doctor Tascón. Y no solamente por la necesidad económica, sino es un deber. Es un deber, lo que les comentaba. Uno no debe decir las cosas buenas que de repente hace, porque no debe hacerlo, pues. Pero uno va a la medicatura de Capacho porque tiene que ir a la medicatura de Capacho. Y son 12 pacientes que si uno no está allá, tantos colegas que se han marchado por necesidad también. Entonces es una necesidad de cubrir, como el doctor Contreras sigue vinculado al hospital central por la necesidad de atender ese pueblo. Sensibilidad social, responsabilidad ese pueblo social. Y esa es la formación que nos ha dado un país que también nos lo ha dado todo. Sí. Entonces llega el momento en que tú asumes el hecho de que todo lo que tú hagas por este país, ya el país te lo dio. Entonces no solamente la parte económica, sino que cuántos urólogos se han ido, cuántos intensivistas, cuántos anestesiólogos. Entonces tienes la necesidad, ya que te quedaste en este país, que es el que amas, de ir allá y estar pendiente. Es que la actividad de nosotros, en general, los médicos, los profesionales de salud, es muy compleja, porque no solamente es una actividad asistencial, es una actividad administrativa y una actividad académica. Entonces, en ese andar por el ejercicio nos lleva la vida. Lo que no estás atendiendo un paciente, estás haciendo un informe o estás haciendo algo administrativo, y si no estás enseñando o tienes algún investigando. Entonces es muy bonito y estamos entregados a la medicina, pero tenemos que estar conscientes de que esta enfermedad existe y que hay que estar pendiente para no traspasarla a nuestros pacientes. El saludo final a todos los que siguen por Más Salud. El saludo final es que nos sigan sintonizando, que vamos a seguir con este segmento. Tendremos invitado al doctor, agradecido con el doctor Tascón por su invitación, por la presencia. Ya lo tendremos en otra oportunidad con algún otro tema, de la cual pues estamos muy agradecidos por su presencia. Bueno, muy agradecido también. Tengan conciencia de que esto les puede afectar, de que puede ser tratado, y eso mejora la eficiencia laboral. Tómense un tiempo para descansar, tómense un tiempo para el deporte, y tengan conciencia de que en el momento que ustedes dominen el desgaste laboral, van a ser más eficientes, van a prestar un servicio mejor a esa persona que está tan necesitada. Bueno, muchísimas gracias al doctor Francisco Tascón, médico intensivista, anestesiólogo, y por supuesto por Más Salud con @urologoSC, el doctor Leonardo Contreras, médico urólogo. Hoy, desgaste laboral en los médicos. A todos ustedes les queremos muchísimo. Sigan con más de Televisora del Táchira. Hasta pronto con Simplemente ID y por Más Salud.